ninguno de nosotros ni somos especialistas en estos temas así de manera tan estricta. Sin embargo, la obra de Gianfranco Foschino nos puso frente a una situación enigmática. Era de cómo hacer algo más a partir de su trabajo en el paisaje, con el paisaje, un paisaje extremo, pero al mismo tiempo una actitud extrema de su parte para estar en ese paisaje de un modo muy particular, y una cosa llevó a la otra y pensamos que esta era la mejor manera de resolverlo, abriendo un camino de trabajo con otras personas que no provienen del mundo del arte y que muchas veces desde el mundo del arte no se escucha. Es decir, el mundo del arte a veces es cerrado, malamente cerrado, y pensamos que esta era una extraordinaria ocasión para conectarnos con unos saberes que son fascinantes, lo diré así, que son fascinantes, y que están anclados en unas experiencias fascinantes también, que comprometen a las personas, y eso nos hace pensar que de aquí vamos a abordar estas cuestiones de otro modo, es decir, las estamos abordando de otro modo. De hecho, el título de esta conversación es una conversación inicial, es Políticas del Agua. Es un poco extraño, así, casi rimbombante, así, las políticas del agua. Podríamos haber hablado de poéticas del agua, pero le puse ese título porque tenía pensado más bien en la relación con una poética del agua. Unas políticas del agua es como cómo poder decir el agua, así. Y de ese modo entonces pensamos en ese título, y ayer, creo, hoy día, en el Mercurio aparece el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura publicando un inserto, sobre el Código de Agua. Y yo recuerdo que alguien, un artista chileno, Gonzalo Díaz, hace muchos años atrás, trabajaba con textos del Código Civil, en su trabajo plástico, ¿no? Y en un momento determinado me encontré discutiendo con él y escuchando que él discutía con otra gente sobre la importancia del Código de Aguas para definir ciertos temas del territorio. Lo que yo entendía ahí era que el Código de Agua estaba íntimamente ligado a la historia de la propiedad en Chile. Listo. Ya me parecía suficientemente grave en el sentido de importante como problema. Bueno, eso aparece hoy día o ayer. Una cosa. Por lo tanto, me parece genial que esté ese inserto ahí, la palabra Código de Agua, cuando se está cerrando esta exposición y estamos teniendo esta conversación. Les voy a presentar, entonces, tengo aquí a Rodrigo Rojas, él es escritor, voy a decir así, escritor. Tú dirás dónde trabaja, todo, ¿verdad? Patrick, él se presentará también, Patrick, que viene de Futalelfú, y Alberto Peralta, que es un nivólogo, y no un nievólogo, como yo decía, es un nivólogo. Y él les va a explicar cuál es su trabajo. Yo partiría por Alberto Peralta, es una pequeña conversación y queremos escuchar sus palabras y, no sé, tú planteas 10 minutos y ahí vamos discutiendo y te vamos preguntando. Hola, buenas noches. Feliz aquí de estar en esta tarde y en esta presentación tan importante. El agua es el elemento que abunda en este planeta, que debería llamarse planeta agua. El agua está presente en todas las partes, hasta en la lava de los volcanes, subterránea. Está de la forma más
inimaginables y se está perdiendo a un ritmo acelerado. Esta pérdida de agua de nuestro planeta obedece no solamente a cuestiones antrópicas, no es el hombre solamente el que está contribuyendo a que se vaya este elemento fundamental. Se está yendo hace aproximadamente 18.000 años, por razones naturales, por razones más bien de carácter que tienen que ver con los movimientos del planeta, etcétera, etcétera. Hace aproximadamente 18.000 años que se está yendo y ahora se está yendo más rápido, por las razones que todos conocemos, por la contaminación atmosférica, esencialmente. Mi pega en general es medir esta agua en todas sus formas. En forma de hielo, en los grandes campos de hielo que tiene nuestro país, en forma subterránea y en forma líquida. Uno puede medir los ríos, ver cuánta agua está pasando por segundo de un caudal. Y el agua tiene tantas particularidades increíbles. Recién comentábamos que, al contrario de todos los elementos, que si los enfriamos se contraen, se achican. El agua no, el agua se expande. Y esta expansión es la causante de la forma que tienen todas nuestras montañas en general, ¿no? Las Torres del Paine, los Cuernos del Paine, el Cerro Fitzroy, Patagonia, todas esas esculturas increíbles para los que somos montañistas. Además, quedamos sobrecogidos, pero estas paredes, esas curvas, y eso no es otra cosa que la escultura natural del hielo. El hielo, con esta particularidad de expandirse, es capaz de romper, modelar. Y también en el fondo, por ejemplo, un glaciar, que es una enorme extensión de hielo. En la Antártida, por ejemplo, hay kilómetros de espesor. Y en el fondo de este espesor, bueno, el hielo, cuando es sometido a una presión muy grande, se comporta en forma plástica. Es como una crema. El hielo no es rígido en su totalidad, solamente en la parte superior. Bueno, los glaciares en su fondo llevan incluidos grandes trozos de rocas, fragmentos del porte de una mesa, más chicos, y esos fragmentos son una lima que va arrollando el suelo. Y esta escultura, este modelar, gracias a esta circunstancia de ser una lima de gran poder, deja surcos en la roca, y esto contribuye finalmente a poder modelar más aún las montañas. En donde hubo grandes glaciares, grandes campos de hielo, uno puede encontrar surcos, curvas muy parecidas a las curvas que tiene el agua. El agua líquida no se mueve libremente. El agua líquida no, en un río no está con velocidades parejas. La velocidad de un río es, en esencia, algo absolutamente dinámico. Hay una poesía detrás del agua. El agua se mueve en filetes que no se juntan, así como varias serpientes una al lado de otra, en la cual esta no se junta con esta, y esta hace así, pero la otra hace así. Hay toda una magia dentro de lo que es el agua y en todo su estado. Bueno, y a través de esta pega he podido, cada año que pasa, y yo tengo ya varios, encantarme y asombrarme ante esta maravilla. Bueno, yo podría hablar de toda la noche acerca del agua, acerca de la poesía del agua, acerca de la matemática del agua. Y tenemos grandes personas acá en Chile, grandes científicos, glaciólogos que son doctores, que están contribuyendo con su granito de arena chileno y muy destacado en el mundo de la glaciología y de lo que es el estudio de este vital elemento.
Bueno, muchas gracias. Antes de dejarte, ya que hablabas de la matemática del agua, hay una cosa que, tú sabes que los críticos de arte somos unos buitres sacando cosas de ciencias que no conocemos muy bien y de las cuales a veces obtenemos grandes réditos. Uno de esos, sí, la teoría funciona así. Hay una cosa que a mí me ha impresionado siempre, tú nos podrías hablar de qué es el cálculo del nivel de escurrimiento crítico de las aguas, que me parece la cosa más fascinante que he escuchado. Bueno, un río no tiene una magnitud constante en el año, por tiempo. No hay un volumen parejo en el tiempo. Un río tiene un periodo de máximo caudal y un periodo de mínimo caudal. Sumando los dos y partido se puede uno detener en el caudal medio, en el promedio de caudal anual. El caudal crítico vendría a ser el volumen máximo que tiene el río por segundo en el tiempo, o el caudal mínimo que tiene ese río en el tiempo, que son datos importantísimos, muy importantes. Por ejemplo, en una cuenca hidrográfica que está modelada por un río importante, la agricultura, la generación hidroeléctrica, etcétera, etcétera, se detienen y necesitan obtener estos datos quizás a veces diarios. Y hay un organismo en Chile que se llama Dirección General de Aguas que estudia el agua de Chile desde muchos años, la legisla y también la protege, etcétera, etcétera. Está haciendo todo lo que tiene que hacer un país para poder cautelar y saber acerca de este elemento. Finalmente, el caudal crítico es uno del caudal máximo y mínimo y está también relacionado con los usos. Por ejemplo, si este caudal máximo de un río no es capaz de llenar la cantidad de personas que están esperando usarlo, también se convierte en un problema. No sé si eso explica más o menos el término, a pesar de que no soy hidrólogo, pero eso es más o menos. Y el caudal de un río se mide, es masa, entonces es área por velocidad. Para poder medir el caudal de un río, uno llega, establece el ancho del río. Si el ancho son 10 metros, hay que saber exactamente, hay que medir al tiro cada 1 metro, hacer sondear y sacar el perfil del perímetro mojado, o sea, ver toda la parte que está ocupando el agua y después determinar las velocidades medias que tiene cada una de estas abscisas o sectores donde uno mete ese instrumento. Y el instrumento no es otra cosa que un flujómetro, un instrumento que es capaz de dar vueltas por velocidad. Mientras más veloz, da más vueltas y uno va contándolas. Entonces con eso se tiene la velocidad, después la velocidad media y etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo se puede medir. El hielo también se puede medir. Ahora se descubrió en forma fortuita hace muchos años atrás que el radar de un avión tratando de aterrizar en la Antártida, el avión capotó, se destruyó, porque el radar le decía que el avión iba como a 5 metros y cuando en la Antártida está nublado y abajo está blanco, se produce una cuestión que es blanco total, no hay sombras. Entonces una aeronave no tiene cómo calcular dónde va a posarse. Mediante el radar es la única forma. Y el radar le decía que habían 200 metros debajo. Y no, habían 5 metros. Y se destruyó la nave. Bueno, y todos se preguntaban qué pasó. Pero el radar estaba bien. La frecuencia, la radiación que estaba tirando el radar era capaz de penetrar en el hielo y rebotar en el fondo, en la caja
y subir. Bueno, y con eso se empezó, los glaciólogos tomaron carta en el asunto y empezaron a investigar cuál era la radiación, la frecuencia de onda que era capaz de penetrar en forma más fácil el hielo. Y ahora, en este momento del tiempo del planeta, los científicos son capaces de penetrar el hielo de forma aleatoria. Uno puede definir dentro de las capas del hielo donde hay agua, donde hay vacío y por supuesto donde está el fondo. Y se utiliza mucho. En este momento, por ejemplo, hace 2 años atrás, terminamos una expedición en el Campo Hielo Norte, que la pagó la Dirección General de Agua, y se trataba de determinar el volumen de hielo que había en el campo de hielo. Y para eso tuvimos que hacer una transecta midiendo la parte longitudinal y una línea longitudinal y varias transectas para poder definir finalmente cuál era el volumen de hielo con que se cuenta y con qué velocidad se está perdiendo. Y ese dato está, y lo hizo una expedición de la cual formé parte. Y así. Gracias. Ya. Gracias, Justo. Me pediste que cuando me presentara tenía que decir dónde trabajo, y yo no sé por qué me sometes a esa tortura. Porque me estaba obligando a decir que trabajo poco, o que trabajo en distintos lugares. Generalmente trabajo frente a la página en blanco. Y también hago clases en una universidad, en la Universidad de Portales, y por lo general me dedico yo a la poesía, a la traducción, y claro, ¿qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá? Bueno, el otro día vine a ver esta muestra de Gianfranco Fosquino y anoté algunos pensamientos que me vinieron, algunos enlaces. Y mientras estaba escuchando a Alberto, algunos de ellos se me reforzaron, y para poder enlazarlo con lo que tú acabas de decir, claro, sí, eres mi inspiración. Estaba escuchando su descripción del glaciar, y del glaciar como inserta sus pequeñas lenguas de hielo en la roca, y al expandirse es que quiebra y es capaz de quebrar las montañas y abrir, digamos, minerales que son tan duros. Y en el fondo es una cuestión de tiempo. Cuando uno mira ese paisaje, la diferencia entre un río y un glaciar, ambos son aguas en distintos estados que van fluyendo por la gravedad. Entonces así el río, como va arrastrando las rocas, también sucede con el glaciar y la morrena, que va arrastrando, digamos, y abriendo estos grandes surcos. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la reflexión que hace Gianfranco al titular esta exposición Locus. Porque si bien locus viene del espacio, de una situación, de un punto establecido, no nos podemos olvidar que ese punto establecido es identificable en función también del tiempo, sino ese punto dónde está, en qué minuto nosotros lo vamos a percibir. El locus no es cualquier espacio, el locus es un espacio fundamental, tan fundamental, por ejemplo, que se utiliza para describir, por ejemplo, dónde se sitúan cosas que son abstractas, por ejemplo, el poder. Se habla, por ejemplo, que el locus de la democracia está en el pueblo. Entonces, la palabra locus es un punto que puede ser geográfico, puede ser un punto filosófico y también puede ser un punto de la experiencia, un punto desde donde se percibe, desde donde se interpreta el mundo, desde donde se le da sentido. Y aquí en Chile la palabra locus ha tenido otro símil dentro de la historia de las ideas en el arte.
Me refiero específicamente a la poesía. Por ejemplo, también derivado del latín, está la palabra lar. La palabra lar designa a las deidades del hogar. Es donde se ubica la lumbre. Es decir, también es un punto, también es un lugar específico, pero tiene que ver con el lugar de proveniencia. Y de ahí se crea toda una escuela de pensamiento poético. Quizás el más identificable es Jorge Tellier. Y esa imaginación tiene que ver con el sur. Y el sur como una patria lejana, tan lejana que llegan a establecer que la patria es la infancia, como si el sur también fuese geográficamente nuestra infancia. Pero también hay otros poetas, y aquí hay otros poetas que se enlazan con la obra de Gianfranco. Uno de ellos es Juan Pablo Riveros. Juan Pablo Riveros publicó un libro que se llama El libro del frío. Y este libro se basa en las anotaciones científicas que hace el capitán Byrd, un capitán norteamericano que a principios del siglo XX, alrededor de los años 30, se instala en el continente antártico y crea un habitáculo y decide estudiar el clima, específicamente el frío. Y comienza una bitácora con anotaciones científicas. El problema es que su expedición o su estancia se ve interrumpida por un problema de salud. Él pierde la cordura. Y esta pérdida de cordura se ve en las anotaciones de su diario científico. Y es ahí donde se inserta el poeta y retoma esa voz y le da una continuidad para no generar una diferencia entre el discurso científico y el poético. Como anécdota, no es que el tipo estuviese loco, simplemente fue efecto del frío y la evacuación del CO2 de su estufa de parafina se devolvió, que es en fondo lo que nos pasa a nosotros también en Santiago, ¿eh? con la capa de inversión térmica. Quizás también nosotros nos estamos volviendo locos, como el capitán Byrd. Pero bueno, entonces ahí, por ejemplo, este poeta anota cosas que son científicamente comprobables, pero él las ve desde otro locus. Es decir, no niega su existencia, no transforma su naturaleza, simplemente la perspectiva que le da lo transforma en poesía. Por ejemplo, la nieve malva. Y esto no es, digamos, sobre los miles de colores blancos que puede ver una persona habituada a la nieve. No, simplemente es una bacteria que está en la nieve, que cuando se mueve genera un color medio rojo. Al igual que las noctilucas en el mar, esos pequeños crustáceos que fosforecen en la noche cuando se mueven. Bueno,